Ok, chicos, pues buenos días. Eh, Creo que con ustedes ya no hay necesidad de presentarme, ya me ubican bien. Llevaron conmigo una materia hace unos meses. Vamos a llevar ahora, muchachos, la materia de estadística. Ustedes ya deben más o menos conocer a qué se refiere la estadística, qué es lo que estudia, más o menos, pero vamos a dar un repaso. Antes, muchachos, quiero compartirles esta ventana. Ahí la ven, chicos. Sí, Sí, ¿Sí? Este es el díptico que se tiene que firmar cada principio de módulo. No se los puedo poner completo porque no tengo todavía las fechas de examen, no tengo el REBOE de la carrera, no tengo muchos datos todavía, pero bueno, para no esperarnos a que nos lo manden, nada más les puedo pasar por ahorita lo que es la evaluación. La evaluación, muchachos, consiste en cuatro aspectos, básicamente. Las exposiciones. Ustedes dos van a presentar, como no hay más personas pues en este grupo, ustedes dos van a presentar una exposición. Yo les voy a dar el tema yo creo que el próximo sábado. Eh, entonces, esa exposición tendrá un peso de 20 puntos o del 20%. Luego, el examen final, para no perjudicarlos tanto, nada más le vamos a dar un peso de 30 puntos. ¿Sale? Las actividades, estas van a ser 30 puntos y van a consistir en todas las actividades que hagamos durante el curso. Ajá, las que van haciendo semana con semana. Y por último, la participación en clases. Esta, este rubro, muchachos, esta participación va a consistir en una guía de estudios que yo les voy a hacer llegar. Yo creo que más o menos como por el 26 de agosto, yo creo, 26 cae miércoles, debe ser como por el 29 de agosto será su examen final. Ajá, ustedes que son sabatinos. Entonces, un fin de semana antes, un sábado antes, yo les voy a hacer llegar esa guía y esa será esta actividad, esta participación de clases va a ser esa guía. Lo que saques en esa guía es lo que tendrás aquí de puntuación. Si obtienes el 100 en la guía, pues ya tienes entonces estos 20 puntos. Si sacas 90, pues a lo mejor nada más tendrás 16 o 17, no sé, y así va a ir bajando. ¿Sale? Obviamente, muchachos, esa guía va a contener todos los temas del curso y yo entiendo que nada más tendrían una semana, entonces no le voy a poner tantas preguntas, pero pues la idea es de que les sirva de calificación y les sirva también para estudiar para el examen final. ¿Sale? Entonces, chicos, no sé si quieran copiarlo, tomarle foto, captura de pantalla, no sé, para que lo tengan ustedes allá de mano. ya. ¿Ya está? Sí, ya le mandé ¿Ya, mi Marlene? captura. Ajá, Ya. ya está. Ok, entonces la voy a cerrar. Entonces, chicos, vamos a iniciar con el curso. Entonces, otra cosa, muchachos, les voy a pasar el correo electrónico para que lo tengan, porque ahí es donde van a mandar todas las actividades. Lo voy a escribir aquí, a ver si se alcanza a ver. A ver, es... Denme un segundito, es que no me lo sé todavía. Ya está. Es esto, chicos. Actividades a distancia, seum@gmail.com. A ese correo, muchachos, es al que van a estar enviando todos sus actividades.
¿Ya lo copiaron? Ya. Ok. Sí, ya lo tengo. A ver, chicos, ¿ahí se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, vamos a iniciar entonces con la unidad 1. Esta es nuestra presentación de esta unidad. Ajá, y la unidad es, pues, una introducción a la estadística. El día de hoy, muchachos, vamos a revisar el contenido de esta unidad 1 y de la unidad 2. ¿Sale? La unidad 1 es muy sencilla y la unidad 2, pues, está cortita. Entonces, vamos a ver las dos. Alguien me preguntó hasta qué horas nos vamos a conectar. Tenemos hasta las 10:30, pero si acabamos antes, pues nos damos antes, ¿no? Vamos a procurar darle prisa a esto para que se puedan desocupar más temprano. Entonces, chicos, la unidad 1, pues es la estadística y ustedes, chicos, deben tener más o menos una idea de qué es la estadística. Pues es una rama de las matemáticas, que es una ciencia también, en la que lo que se pretende es recolectar datos, analizarlos, utilizando algunas herramientas estadísticas y de esos resultados de las aplicaciones de esas herramientas estadísticas, sacar algunas conclusiones o algunas inferencias sobre lo que resultó. La idea es, muchachos, que esos resultados nos ayuden a la toma de decisiones. La idea principal de la estadística es ayudar a la toma de decisiones. Ajá, pero ya con mayor certeza, es decir, ya vamos a decidir sobre datos ya calculados, ¿no? Vamos a dejarle muy poco al azar, llevamos más a la segura. Y muchachos, básicamente la estadística se utiliza en todas las áreas. Ajá, hasta el mínimo proceso casi siempre se lleva con estadística. Entonces se aplica en muchos lugares. Inclusive un ejemplo de los más visibles pues son juegos de azar. Ajá, si tú un juego de azar realizas el experimento de ese juego muchas veces y llevas un registro, en base a ese registro, cómo se comportó el fenómeno, puedes predecir cuál será tu próximo resultado. Entonces, eso se utiliza, por ejemplo, para juegos de azar como el póker, las ruletas, el 21, todo ese tipo de cosas o juegos de azar se pueden predecir con el futuro. Obviamente siempre habrá un lugar para el azar, que puede no suceder lo que estás esperando, pero pues bueno, la idea es más o menos hacer ese cálculo, ¿no? La estadística, muchachos, pues tiene o se remonta a los principios de su uso, más o menos a los tiempos pues, de los egipcios y de mejor desde antes, ¿no? En donde se hacían conteos, básicamente, de muchas cosas, impuestos, muchos números que se hacían conteos manuales y eso les daba conocimiento sobre el estado actual en ese sentido para tomar decisiones, ¿no? Y es más o menos hasta mediados del siglo XX cuando ya se hacen las herramientas ya formales como las distribuciones probabilísticas, eh, los modelos estadísticos de predicción, es decir, todas las herramientas ya más formales, más estructuradas, que pudieran aplicarse, pues, justamente para estudiar algún fenómeno, ¿no? Muchas empresas, inclusive, sus procesos de fabricación llevan registros y en base a ellos también se toman decisiones. La estadística, muchachos, se divide básicamente en dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, muchachos, la descriptiva que contiene todas las herramientas estadísticas, cálculos de medias, medianas, modas, desviaciones, distribuciones, probabilidad, todas esas herramientas que lo que van a hacer es desde recolectar los datos que estás estudiando
hasta presentar en forma de gráficos ya todas las conclusiones, pasando obviamente por todos los procesos que necesites, ¿no? La información recolectada hay que estructurarla, jerarquizarla, pasarla a un proceso, aplicarle en ese proceso las herramientas estadísticas que necesites, distribuciones o lo que haya que hacerle, y de eso sacar conclusiones, de eso que te resultó de tus herramientas estadísticas, sacar conclusiones, sacar algunos reportes que pueden ser gráficos, etcétera, y eso presentarlo a la gente que toma decisiones, pues para que haga lo correspondiente, ¿no? Todos esos procesos se llevan en esa estadística. Y la estadística inferencial, que ya que tienes resultados concretos, ya después de todo el análisis y estudio que hiciste de la información que recolectaste, entonces eso te permite hacer inferencias. ¿Qué es una inferencia? Es un enunciado de algo que estás concluyendo acerca de lo que ya resultó todo el análisis. Ajá, supongamos que hicimos un estudio y concluimos que, bueno, un ejemplo bien concreto. Más o menos, chicos, ustedes saben del 100% de alumnos que acaban la secundaria, ¿cuántos de ellos terminan la prepa aquí en Morelos? Bueno, en México. ¿Qué porcentaje de alumnos que acaban la secundaria también acaban la prepa? Échenle un número. Le doy a un 20%, Un 20%. 15%. ¿Usted, Marlene? Un 50%. 12%. El 12% de personas que terminan la secundaria terminan también la prepa. ¿Y qué porcentaje de esos 12% que entraron a la prepa, o que terminaron la prepa, perdón, cuántos terminan una carrera? ¿Qué porcentaje? 1 a 2%. Marlene. Un 3%. El 8%. Entonces, muchachos, esos dos numeritos, 12% y 8%, como tal, no nos significan nada. Pero al mismo tiempo, las inferencias que podemos hacer sobre eso, pues, ¿cuáles serían? ¿No? Si el 12% de personas que entraron a la prepa la terminaron, eso quiere decir que tenemos un problema terrible. Ajá, que puede ser en varios aspectos. Puede ser que posiblemente sea muy caro, que posiblemente no haya empleos, que no les interesa el estudio, que a lo mejor falta información acerca de la importancia del estudio. Puede ser también, hay algo, muchachos, bien grave actualmente, que es que a los estudiantes les llama mucho el dinero rápido y se van a robar, a delinquir y a hacer muchas cosas que les dejan dinero sin necesidad de estudiar y hacer nada. Entonces, hay muchas cosas, muchachos. Ese numerito te puede implicar muchas cosas. Esas son inferencias que tú haces ya de lo que resultó de tu estudio. Ajá, y ese estudio que se hizo para llegar al 12% y al 8%, se tuvo que hacer toda estadística descriptiva, que fue pues recolectar la información, clasificarla, etcétera. ¿Sale? Entonces, muchachos, necesariamente tenemos que hacer inicialmente una recolección de datos. Y eso se puede hacer de dos formas, con datos originales o datos indirectos. Los originales, que son los que el mismo investigador recaba de ya sea aplicar encuestas, cuestionarios, entrevistas, a lo mejor hace un instrumento en línea para tener más alcance de la gente y aplica ese instrumento en línea, que finalmente caemos en lo mismo, es una encuesta o un cuestionario, y ya que tiene toda esa información recabada, entonces ahora sí le tendrá que hacer todo el proceso, ¿no? Clasificarla, organizarla, etcétera. Y los datos indirectos, que son aquellos que tú puedes encontrar de investigaciones ya hechas o de autores que ya se dedicaron a hacer eso y que ya hay alguna información acerca de ello, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, enciclopedias, libros de registros, audio y video. Ya ahora que tenemos la tecnología tan avanzada, pues obviamente páginas electrónicas de Internet donde podemos encontrar información acerca de lo que estamos buscando, ¿no? Obviamente, aquí en México, la entidad que tiene toda esta información, o la mayoría de ella, pues es el INEGI, ¿no? El INEGI, que tiene un banco gigantesco de datos,
en donde puedes encontrar casi cualquier estadística que te imagines. Ahora, obviamente debemos identificar bien nuestras fuentes de datos. Deben ser fuentes confiables. Ajá. Y para esto tenemos 4 tipos de fuentes, que son las que proporciona una organización, es decir, alguien que ya lo estudió. Ajá, y que pertenezca a una organización o a alguien, un investigador, un individuo que ya se dedicó a hacerlo y que ya concluyó algo acerca, un experimento diseñado, las encuestas, obviamente, o un estudio de observación. Esto normalmente, esos estudios los hacen siempre dependencias, que pueden ser particulares o pueden ser del Estado. Pero eso te da confianza de que fue algo bien estructurado, bien hecho, que llevó un proceso, que fue paso a paso y que se concluyó con herramientas confiables, ¿no? Aquí, muchachos, tenemos más o menos qué tipos de datos podemos tener en una encuesta. Ajá, podemos tener datos categóricos que pueden ser respuestas de cierto o falso o de sí o no, nada más. Son preguntas cerradas, pero cerradas en el sentido de que nada más te dan 2 opciones. Normalmente estos se utilizan para distribuciones binomiales, que son los que vamos a ver más adelante. Es decir, donde nada más tienes 2 opciones, o cierto o falso. Ajá. Y también tenemos tipos de datos numéricos, que pueden ser al mismo tiempo de 2 formas, discretos y continuos. Ajá. ¿Cuáles son los discretos? Pues son aquellos que te dan valores numéricos, pero enteros, es decir, no con punto decimal o punto flotante. Ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? O ¿cuántos libros leíste o has leído? Y estas 2 respuestas, si ustedes, chicos, se dan cuenta, siempre te va a dar números enteros. Es decir, no puedes decirle a alguien que tienes 3.27 hermanos, ¿no? O has leído 6.97 libros. Entonces, esas respuestas son también concretas, pero no son nada más o no se reducen a un sí o un no, sino a una respuesta numérica, pero sencilla, es decir, nada más un número simple. A diferencia de las continuas, que estas sí te permiten dar números decimales. Ajá. Por ejemplo, el promedio de algo. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es su estatura en... Aquí es metros, aquí se me pasó la C. Ajá. No, yo mido 1.57 centímetros. Ajá. Metros, perdón. O no, yo mido 1.71 metros. Ajá. Ahí hay un punto decimal. Esas variables continuas, eso es lo que permiten tener esos números flotantes. Uh-huh. Y una vez, muchachos, que todos estos tipos de datos ya los recabaste, es decir, ya aplicaste los instrumentos y para aplicarlo debes haber definido qué tipos de datos vas a utilizar en ese instrumento, ya que lo aplicas, toda la información recabada la vas a organizar y vas a utilizar una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias. Ajá. Para esto, necesitamos tomar en cuenta primero los datos que se recolectaron, obviamente, cuál va a ser el orden que le vas a dar a esos datos. Obviamente, creo que esto ya se debió haber hecho desde un principio, antes de planear la investigación. Y la organización que vas a darle a esos datos son más o menos una tabla como estas. Ajá, una tablita en donde tendrás todos tus datos de tu investigación y cuántas veces ocurrieron esos datos que tú esperabas. Por ejemplo, supongamos, bueno, en este caso que tenemos aquí de ejemplo, esta tabla de frecuencias refleja cuántas personas ganan de salario entre 30 y 39 dólares. ¿Cuántos ganan entre 40 y 49 dólares? ¿Cuántos ganan entre 50 y 59? ¿Cuántos entre 60 y 69? Etcétera. Ajá. Y para esta tabla se tomaron en cuenta 72 personas, de las cuales 7 de ellas ganan entre 30 y 39, 12 ganan entre 40 y 49, 19 ganan entre 50 y 59 y sucesivamente. Ajá. Y entonces tú vas a clasificar en una tabla como estas cuántas personas fueron exitosas en lo que tú esperabas. Supongamos que tú aplicas una encuesta
que es nada más de 5 preguntas. Ajá, y entonces aquí es tu pregunta 1, tu pregunta 2, tu pregunta 3, 4 y 5. Y aplicas, digamos, 100 encuestas. Y entonces tú, en tu pregunta 1, supongamos que las 5 preguntas fueron cerradas y nada más eran de sí o no. Y tú esperabas en la pregunta 1 que te respondieran que sí. Y entonces, de las 100 que recabaste, haces tu conteo y resulta que en la pregunta 1, 25 te dijeron que sí. Entonces, tu tabla sería la pregunta 1, 25 respuestas afirmativas. Las negativas, las que no esperabas, no te sirven. Ajá. En la pregunta 2, por ejemplo, tú esperabas un no. Entonces, haces tu conteo y resulta que de los 100, 80 dijeron que no. Entonces, aquí pones tu 80. De la pregunta 2, fueron 80. ¿Vale? Y tú vas a hacer un registro de los éxitos que obtuviste, es decir, de lo que tú esperabas, cuántos contestaron lo que tú querías que te contestaran. Y eso es lo que vas a registrar en esta tabla de frecuencias. Justamente la frecuencia son las veces que resultó lo que tú esperabas o tus éxitos. Ahora, normalmente, muchachos, muchos estudios se pueden, como son estudios muy grandes, se pueden relacionar, o más bien se pueden estructurar en intervalos. Aquí, chicos, si se fijan, los salarios no van exactamente de 30, 31, 32, 33, sino que ponen un intervalo de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59. Y estos registros exitosos, pues son todos aquellos que tengan un salario que vaya en ese rango, de 30 a 39. A lo mejor uno de ellos gana 30, otro gana 33, otro gana 34, otro gana 39 y así sucesivamente. ¿Cuántos ganan en ese intervalo de valores? Y entonces tú vas a definir esos intervalos según tu estudio. Si tu población o inclusive tu muestra que vas a encuestar es muy grande, se recomienda que lo hagas en intervalos para que no crezca tanto tu material que vas a aplicar. En esto puede llegar a haber, muchachos, que tengas intervalos abiertos. ¿Qué son los intervalos abiertos? Son aquellos que tienen solamente un límite, ya sea el inferior o el superior. ¿Cuál es el inferior o superior? En este intervalo, el inferior es el 30 y este es el intervalo superior, el 39. Este es el inferior, este es el superior y sucesivamente. Entonces, puede haber unos casos en los que no haya uno de esos dos límites. Por ejemplo, aquí, chicos, supongamos estos intervalos de 20 a 30, 30 a 40. Este es el intervalo inferior y el superior, inferior y superior. Pero, chicos, aquí si se fijan, tenemos uno que es menores de 20. Es decir, ese intervalo va para las personas que son desde 0 hasta 19 meses. Menos de 20. ¿Sale? Pero no se limita nada más a decir de 10 a 20, sino que todos los que sean menores de 20. Y aunque no tengas un límite superior, se sobreentiende, ¿no? ¿Cuál es el límite al que puedes llegar? O en este caso, que tenemos un límite mayores de 40, es decir, vas a empezar de 40 y días hasta cualquier cantidad de años que tengan, ¿sale? Entonces, eso es cuando tenemos un límite o un intervalo abierto, cuando nada más tienes uno de los dos y no lo limitas, sino que puedes ir a cualquier valor. Ahora, ¿cuáles son los límites reales o los límites, cuál es el límite realmente inferior y cuál es el límite real superior? Aquí, muchachos, para esto necesitamos tomar en cuenta los intervalos anteriores y posteriores. Por ejemplo, si queremos decir cuál es el límite real inferior de esta categoría de 40 a 49, entonces hay que tomar el límite inferior, que es el 40, sumarlo al límite superior de la clase anterior y dividirlo por 2. Entonces hay que tomar 40 más 39 entre 2 y eso nos va a dar 39.5. Ese sería el límite real inferior. Y el límite real superior
pues sería tomar el límite superior de la clase que estás calculando, que es este, sumárselo al límite inferior de la clase siguiente o de la posterior y hacer lo mismo, sumarlos y dividir entre 2. Y entonces 50 más 49 son 49.5 y ese será tu límite real superior. Únicamente los que no tienen son la primera clase y la última, porque no hay con quién sumarlos. Es decir, el límite real inferior de esta primera clase, pues será el 30, porque no hay una clase inferior a la cual sumarlo. Será el 30. Igual, el límite real superior de esta clase, no hay con quién sumarlo, entonces se queda el 99. Todos los demás sí pueden ser calculados. ¿Sale? ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? No. No. ¿Ninguna? Ok. Vamos con la siguiente unidad. Los videos 2, muchachos, son un resumen de lo que ya platicamos ahorita, un pequeñísimo repaso, y las gráficas que se pueden utilizar para la representación de nuestros datos. Pues chicos, ya quedamos que una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias es una clasificación que hacemos de nuestros datos, que pueden ser en intervalos, es decir, tu variable, que es la que tenemos aquí, que en el caso de la tabla que vimos eran los salarios, la cantidad de salarios, esa sería nuestra variable o nuestra XY. Ajá. ¿Sale? También, chicos, se le conocen como datos muestrales. ¿Por qué datos muestrales? Porque son los datos que estás recabando del estudio que aplicaste a tu muestra. Ajá. Normalmente, muchachos, se tiene que hacer un muestreo en datos estadísticos. No vas a aplicarle un instrumento a toda la población. Es tremendo ese universo. El único que yo creo que lo hace así es el gobierno federal cuando aplica cada 10 años ¿cómo se llama? El censo de población. Se supone que ahí tiene que ir a todas las casas del país. Pero pues yo creo que ni ellos lo hacen, ¿no? Entonces, es muy complicado que tú quieras estudiar a toda la muestra, a toda la población, a menos de que sea pequeña esa población y tengas la posibilidad de estudiarlos a todos, ¿no? Salvo en esos casos tienes que sacar una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muestra es cuando, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han ido a hacerse análisis de sangre? No, creo que no. ¿No? ¿Usted, Marlene? Sí. ¿Usted Sí. sí? Te toman una muestra, es decir, te sacan una muestra de tu sangre, ajá, y en esa muestra justamente es donde hacen el estudio. Obviamente esa muestra debe de ser de un tamaño determinado, no puede ser nada más una gota, nada más tantito, o sea, no, debe ser una cantidad que sea significativa, ajá, y sobre esa harán el análisis. No te van a poder sacar toda tu sangre para analizarla, ¿no? O sea, es decir, te toman una muestra y sobre ella hacen el análisis, ¿no? Entonces, chicos, volviendo a la tabla de frecuencias, entonces aquí es donde vas a organizar tus datos, ajá. Y esta tabla puede ser solamente, depende el alcance de tus datos, pero normalmente son estas 3 columnas. Tus datos muestrales, los que aplicaste, la frecuencia, es decir, la cantidad de éxitos que tuviste de ese evento, y la frecuencia relativa, que son cuántos éxitos tuviste del total de datos que recabaste. Ajá. Volviendo otra vez a la encuesta que imaginamos que eran 5 preguntas y eran 100 instrumentos, y suponíamos que de la primera variable o de la primera pregunta nos habían costado 20 veces que sí, entonces aquí sería tu primera pregunta, la frecuencia relativa, perdón, absoluta, que serían las 20 veces que respondieron que sí, y la relativa, que serían tus 20 veces que te dijeron que sí, entre los 100 que aplicaste. Es decir, esta frecuencia relativa es, digamos, un porcentaje. Ajá. ¿Cuántos sucedieron exitosos de cuántos en total que eran?
Esto, una especie como de probabilidad calculada, algo parecido, pero es más bien como un porcentaje, ¿no? De cuántas veces ocurrió el éxito. Aquí tenemos un ejemplo. Se tomó una muestra de 20 alumnos y su calificación en una materia, o el promedio, digamos, ¿no? De sus materias. Y resultó que 10 nada más tuvo una persona. Esa es la frecuencia absoluta, nada más sucedió uno. Y la relativa es que uno de los 20 que son, sacó el 10. El siguiente, ¿cuántos sacaron 9? 3 personas, que son 3 de las 20 que son total. Luego, ¿cuántos sacaron 8? 2 personas de las 20 que son total. Y así sucesivamente. Total que al final necesitamos sumar, la suma de estos debe ser igual a la cantidad de instrumentos que aplicaste. En este caso, si sumamos los alumnos, 1 más 3 más 2 más 3 más 4 nos da 20. Igual también si sumamos las frecuencias relativas, un veinteavo más 3 veinteavos más 2 veinteavos más 3 veinteavos, 20 veinteavos, ¿sale? Si no concuerdan nuestras frecuencias con el total que aplicamos de instrumentos, debe de haber un error en el conteo. O aplicaste mal el instrumento. Y entonces hay que hacerlo nuevamente. Sí, chicos, ese es el problema con la estadística. Si algo te sale mal, posiblemente el error sea el cálculo, pero es mucho más delicado si aplicaste mal el instrumento. ¿Verdad, chicos? Y todavía es más delicado si tu muestra fue mal seleccionada. Para hacer una muestra hay algunos instrumentos que vamos a ver más adelante, pero si aplicaste mal el muestreo y se te contaminó la muestra, hay que repetir otra vez todo. Entonces, chicos, es un proceso tardado, perdón, pero que si lo aplicas como debe de ser, te va a rendir muchos frutos. Nada más hay que hacerlo con calma para que nada más una vez haya que hacer el proceso y al final determines tu valor. Chicos, aquí tenemos cómo se calculan esos valores, la frecuencia absoluta, que es simplemente contar cuántas veces se repitió tu éxito. La frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, es la suma de los valores de las frecuencias absolutas. Es decir, en este caso, la frecuencia sería 1, para el siguiente sería 1 más 3, para el siguiente sería 1 más 3 más 2, para el siguiente 1 más 3 más 2 más 3. Es decir, se va acumulando lo que ya obtuviste en la primera, en las anteriores. Se van sumando. Para este primero, pues no hay ninguno anterior, es el 1. Para este ya tienes un anterior que es el 1, y entonces sumas 1 más 3. Para este siguiente ya tuviste 2 anteriores, entonces sumas 1 más 3 más 2, y así te va sucesivamente. ¿Sale? Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Acumulado, muchachos, quiere decir que se va conservando lo anterior. Se va acumulando lo que ya tienes. ¿Sale? Y la relativa, que ya decíamos que es este caso, ¿cuántos obtuviste? Es decir, tu frecuencia absoluta entre el total de sucesos que obtuviste o lo que aplicaste, pues, Aquí que son 20 alumnos, es esta frecuencia absoluta, que es 1, entre el total de alumnos, que fueron 20. En esta fueron 3 de 20, 2 de 20, y eso te va a dar una frecuencia relativa. Y al igual que la acumulada de la frecuencia absoluta, también tenemos una frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que la anterior, nada más hay que ir sumando. En este caso tenemos que es un veinteavo o 1 de 20. En el siguiente obtuvimos 3 de los 20 que son. Entonces sumamos 1 más 3, 4 de 20. Para el siguiente que hubo 2 de 20, la acumulada serían 1 más 3 más 2, que serían 6 de 20. Aquí son 3 entre 20, que serían, la acumulada sería 1 más 3 más 2 más 3, que serían 9 de 20, y sucesivamente. Entonces, chicos, esas son las medidas que podemos tener. La frecuencia absoluta y su acumulada, y la relativa y su acumulada. Ahora, chicos, todos estos datos que tenemos aquí se pueden graficar.
ajá, se pueden llevar a un esquema que siempre será mucho más sencillo de entender para la gente que nuestros instrumentos de análisis. Ajá, si tú le presentas esta tabla a una persona que no está relacionada ni con estadística, ni con matemáticas, ni con nada, no te va a entender. Si tú le muestras una gráfica o un dibujo, va a ser mucho más sencillo que lo alcance a leer que si tú pretendes que entienda estas tablas o más todos tus cálculos, ¿no? Tus fórmulas y todo lo que hiciste. Entonces, chicos, el primero de las gráficas que podemos hacer es un histograma, que es una especie como de gráfica de barras, ajá, y en ella vas a tener, obviamente, como nada más podemos comparar, digamos, o contrastar dos valores, entonces nada más utilizaremos dos ejes. Ustedes, chicos, que ya han llevado matemáticas en secundaria, ya saben que el plano cartesiano nada más tiene dos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Uh-huh. A ver, chicos, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el eje de las abscisas? No, la verdad no. No, a ver usted, Marlene. Tampoco. No, ¿qué pasó? El eje de las abscisas, muchachos, es el eje de las X. Ajá. Y el eje de las ordenadas es el eje de la Y. ¿Sale? Ya. Ajá. Entonces, nada más podemos graficar en un plano dos valores. Ajá. Contrastamos uno que está en el eje de las X contra uno que está en el eje de la Y. Y entonces necesitamos definir cuál va a ser cuál. Ajá. Si uno va a ser una variable y cuál va a ser la otra, ¿no? Y aquí, chicos, tenemos un ejemplo. Este ejemplo supone de una población, de una ciudad que tiene esta cantidad de habitantes. ¿Cuántos de ellos tienen entre 0 y 9 años? ¿Cuántos entre 10 y 19, 20 y 29 y sucesivamente? ¿Sale? Y esta fue la cantidad de personas que resultaron entre cada intervalo de valores. Uh-huh. Y aquí, chicos, entonces, en el plano, necesitamos una de las variables, ponerla en uno de los ejes y la otra en el otro. En este caso, en el eje de las X se puso la edad y en el de la Y a las personas. ¿Sale? Y aquí, muchachos, entonces ya podemos representar las cantidades que obtuvimos en la tabla de una manera gráfica, de una manera dibujada. Ajá. Y esto, muchachos, será muchísimo más claro para una persona. O una persona, chicos, con todo respeto, una persona que no tenga conocimiento alguno de matemáticas, ni de estadística, ni de nada. Ajá. No te va a entender esto. Lo que te va a entender más o menos es esto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pude leer aquí? Ah, pues que de 0 a 9 años hay más personas que de 10 a 19 y que de 70 a 19 y de los viejitos. Ajá. Obviamente de la que hay más, pues es de esta edad. Ajá. Y es más fácil leer eso que tus cantidades brutas así como están, ¿no? Otro, muchachos, es el polígono de frecuencias, que es exactamente lo mismo que un histograma. ¿Cuál es la diferencia? Que nada más vienen marcados con un punto cada categoría y son unidas a través de una línea recta. ¿Dónde ponemos este punto, muchachos? ¿Dónde lo vamos a ubicar en el polígono? En la mitad de cada una de las barras de este histograma. Es decir, el punto medio de esta barra con el punto medio de esta barra con el punto medio de la siguiente barra y sucesivamente. Y luego los unimos con una línea recta y eso nos resulta en este polígono de frecuencias, que es lo mismo, pero a mí se me hace un poquito más complicado de leer para una persona ajena a la estadística que esta gráfica. Para mí se me hace más claro entender esta que entender este polígono. Y todavía se me hace más complicado que la lea en una gráfica de pastel. Ajá, ¿por qué? Porque normalmente esta gráfica es para porcentajes.
aunque también se puede utilizar para valores, ¿cómo decirlo? No porcentuales, pues, ¿no? Sino en cantidades decimales, vamos a ponerlo así. Ajá. Aquí, chicos, si se fijan, cada rebanada del pastel no representa un porcentaje, representa la cantidad de personas del total que es el pastel. Ajá. Pero, chicos, si le quitamos el número y nada más le dejamos esto que está aquí abajo, pues menos se va a entender. O sea, se va a entender a lo mejor que esta rebanada naranja, perdón, esta rebanada verde es la que tiene más y corresponde a estas edades. Y ya. Ujú. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje es? No sabemos o no se va a entender si no se lo ponemos numéricamente dentro del pastel. Entonces, para mí, la forma más clara de entenderlo es este histograma. Ajá. Es lo más fácil de leer a mi modo de verlo, ¿no? Pero podemos ocupar cualquiera de las tres. ¿Sabes, chicos? Ujú. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, muchachos? No, ninguna. ¿Ninguna? Nada ¿Sí todo más está si bien vamos a claro? utilizar el histograma y todo eso. Ajá, van a utilizar el histograma. La actividad, muchachos, de esta semana, no sé si ya se las hizo llegar Miss Mayra. Ya. ¿Ya? Ok. Es una síntesis nada más. Ajá. No me quise meter todavía a las gráficas, sino hasta que ya veamos formalmente cómo se utilizan las gráficas de frecuencias, cómo le calculamos las medidas de tendencia central y de dispersión, y ya sobre eso ya le completamos con un histograma. Ajá, pero muchachos, todavía no estoy seguro porque hacer una gráfica de ese tipo lleva un poquito de tiempo. Y entonces ustedes tienen una semana para hacer todas las actividades de todas sus materias. Entonces, si les meto un ejercicio con muchos datos y hacer una gráfica, se van a llevar mucho tiempo. Entonces, voy a ver todavía si eh, proponemos un ejercicio que tenga pocos datos para poder hacerlo con gráfica o poner uno más o menos con bastantes datos, nada más calculando las variables o más bien las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, muchachos, voy a compartirles otra ventana más de un segundito. Es el temario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ajá, aquí está. A ver, chicos, ¿ahí lo ven ya? Sí. Ok, chicos, ese es nuestro temario. Ahorita ya revisamos la unidad 1 y la unidad 2. Ajá. El próximo sábado vamos a revisar esta unidad 3, que ya es calcular las medidas de media, mediana y moda y deviación estándar y variación y varianza, perdón. Esto está un poquito largo, pero está sencillo. Ustedes, chicos, van a exponer para dentro de 2 sábados la probabilidad, el concepto de probabilidad, la regla de la suma y la regla de la multiplicación. A ver, ¿me los puedes repetir? Concepto de probabilidad, Sí. la regla de la suma Y la regla de la multiplicación, sí. Ok. ¿Sale? Esto, chicos, acuérdense que es para dentro de 2 semanas. Ujú. ¿Sale? Así que tienen todavía mucho tiempo para ir investigando, haciendo su presentación. ¿Sale? Yo les voy a decir, chicos, el próximo sábado, si ustedes hacen lo que pasa es que para poder compartir, como yo le hice ahorita en la pantalla, tienen ustedes que haber hecho o haber programado la sesión de Zoom. La otra es que yo les ceda a uno de ustedes, cuando se hace una sesión de Zoom,
el que la programa se queda como, ¿cómo le llaman? Como, ay, ¿cómo se le llama esto? Anfitrión. Ajá, entonces, en este caso que yo hice la sesión, yo la programé, yo soy el anfitrión. Entonces, si ustedes hacen la sesión, ustedes quedan como anfitriones y pueden compartir la ventana como le hice yo. Entonces, la otra sería que yo haga la sesión y únicamente para la exposición le pase a uno de ustedes el anfitrión, se queda como anfitrión, exponen todo y ya otra vez me regresan a mí como anfitrión. Esa sería la otra, se me hace más sencillo. Pero si ustedes quieren hacer ustedes la sesión de Zoom, también lo pueden hacer. Nada más me mandan la liga para que yo me conecte. ¿Sale? Ok. Entonces, chicos, piénsenle, váyanle investigando y el próximo sábado ustedes me dicen si ustedes van a ser los anfitriones o yo hago la sesión y nada más les cedo el control momentáneo de la sesión. ¿Sale? Ok. Ahora, chicos, ¿por qué les digo esto? Porque es importante. Yo tengo que estar grabando las sesiones porque las tengo que subir al espacio de YouTube que tiene la escuela, ajá, para que quede como evidencia de que sí hubo clase. Entonces, si ustedes quedan como anfitriones, yo no puedo grabar nada. Ajá, entonces, sería cosa de que ustedes, si les cedo el control de anfitrión, ya esté yo grabando para que no se corte la transmisión. ¿Sale? Pero bueno, eso lo vemos entonces el próximo sábado. Sí. ¿Sale, chicos? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que tienen que hacer? Pues no. ¿No? Nada más, chicos, otra cosa. Pregúntenle a Miss Mayra, porque yo tengo entendido de que ustedes deben entregar hasta hoy la actividad 1, la que ya se les dejó. Ajá. Entonces, pregúntenle a Miss Mayra si tienen todavía o hasta mañana o hasta cuándo para entregarla. De hecho, ¿Sale? nos las enviaron ayer. ¿Apenas ayer se las enviaron? Sí. Y creo, muchachos, creo que se me pasó darle a Miss Mayra la presentación de la unidad 2, la que vimos ahorita. Creo que nada más le mandé la 1. Entonces, yo ahorita, chicos, es más de una vez. Les voy a mandar de una vez la presentación de la unidad 2, porque las cintas que tienen que entregar es de las 2 unidades. Ajá, entonces, ya les hice llegar con Mayra la unidad 1, pero me falta la unidad 2. Entonces, ahorita de una vez se las voy a mandar por el, ¿cómo se llama? El grupo de WhatsApp. Chicos, mientras en lo que les envío esto, por favor, mándenme por WhatsApp también sus nombres con apellidos, porque no tengo ninguna lista y necesito pues hacerme una especie de lista o algo con sus nombres. Entonces, por favor, para que me la manden por WhatsApp, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, ya les mandé ahorita el archivo de la unidad 2. Entonces, chicos, su síntesis que van a entregar debe de ser la unidad 1 y la unidad 2. Máximo 2 cuartillas. ¿Sale? Nada más un pequeño, lo que entendieron, lo van a escribir ahí y eso me lo mandan. ¿Sale? Con portada, por favor. Ok. ¿Listo? Vale, pues chicos, entonces, pues no sé si hay algo más. Dudas, comentarios, algo, ¿no? No, lo de ¿cómo se llama? Las investigaciones, eso, ¿en dónde lo quiere o qué? Ajá, ustedes van a hacer en PowerPoint una presentación. Ajá. Y dentro de 2 semanas que ya hagan su exposición, ustedes, así como yo ahorita, van a compartir la pantalla y van a compartirme su presentación. Y me van a ir explicando, ajá, así con micrófono, como yo lo hice ahorita, lo que viene contenido en su presentación, qué es probabilidad, cómo se calcula, ajá, la regla de la suma, la regla de la multiplicación, y hasta ahí. Ok. ¿Sale, chicos? Y lo más seguro es que para esa unidad hagamos algunos cálculos de probabilidad nada más, muy sencillos. ¿Sale? Sí. Sí. Vale, pues chicos, entonces, pues si no hay más, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho.
Estas grabaciones, chicos, como ya les dije, las voy a subir al grupo, a YouTube, al espacio que tiene la escuela en YouTube. Y si tienen alguna duda, pueden revisar la presentación. Yo les voy a mandar el link donde va a estar. Ajá, o sea, donde pueden ver el video en YouTube. Por si tienen alguna duda, pueden ver el video y ahí otra vez escuchar la explicación. ¿Sale? Sí, está bien. Entonces, chicos, ahorita que suba la presentación y ya sepa cuál es el link, se los envío por WhatsApp. ¿Sale? Claro. Sí. Vale, pues chicos, entonces espero sus trabajos y nos vemos el próximo sábado. ¿Sale? Cuídense mucho. Sí, bueno. Hasta luego. Vale, bye bye. Bye.